Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y están por conectarse y van a escuchar y ver el video en el canal de YouTube. Eh, Vamos a dar inicio a la prédica del día de hoy, 11 de septiembre del 2021. Vamos a orar primero para darle gracias a Dios y poner esta prédica en las manos del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre del cielo, por esta oportunidad de estar conectados nuevamente, Señor, y reunidos en tu nombre, declarando, Padre Santo, que la Biblia dice que cuando dos o tres estemos reunidos en tu nombre, tú estarás, Señor, en medio nuestro. En esta tarde, Señor, te damos las gracias en este sábado, Padre amado, porque sabemos que no es una casualidad, Señor, de que todos los que nos hayamos conectado y los que van a ver este video y este audio, Señor, escuchemos la prédica del día de hoy. En el nombre de Jesucristo venimos dándote las gracias, Señor, por la vida del Señor Jesucristo en nosotros. Gracias porque te ha placido, Señor, revelar a tu Hijo en nosotros. Porque la Biblia dice en Juan 15 que no fuimos nosotros los que te escogimos, sino que tú nos escogiste a nosotros para que llevemos fruto y que el fruto permanezca. En esta tarde, Señor, venimos dándote las gracias primeramente por eso, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y estamos, Señor, esperando tu venida, como dice la Escritura. En el nombre de Jesús te damos las gracias por la salud, Señor. Te damos las gracias por la vida, porque tenemos techo y cobija, porque hay alimento, hay sustento. Gracias por la vida de nuestros familiares, porque tú los cuidas, Señor, a través de la oración y la intercesión de nosotros, que somos tu iglesia. En esta tarde te damos las gracias también, Señor, porque podemos reunirnos todavía en este país sin que haya una persecución directa. Señor, y te pedimos que la conexión de Internet sea fluida y que no se interrumpa en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, en esta tarde que escuche nuestra oración, como dice la Escritura, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En esta tarde también venimos pidiéndote perdón, Señor, por cualquier falta que hayamos cometido, por todo pecado cometido, Señor, toda acción que haya ido en contra de tus mandamientos, toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca, toda palabra de chisme, de contienda, de calumnia, de murmuración, Señor, toda emoción de enojo y de ira, Padre del cielo, la venimos quitando de nuestro corazón, porque como hoy vamos a ver, es parte de la integridad que tú nos pides, Señor. Venimos despojándonos de todo peso y de pecado, Señor, descontaminándonos de espíritu, alma y de cuerpo, Señor, poniendo la sangre de Jesucristo en contra del reino de las tinieblas y declarando que nosotros somos hijos de Dios lavados, Señor, por la sangre de Jesucristo. No por obra, Señor, sino porque es un don tuyo, Señor, un regalo. En esta tarde toma control de todos nosotros, Señor, y que ningún espíritu, Señor, que venga a poner nuestra mente, Señor, en distracciones o en otras cosas, interrumpa, Señor, la prédica de hoy. Atamos, silenciamos, en el nombre de Jesús, todo espíritu de distracción, para que todo lo que vamos a hablar el día de hoy sea, Señor, para edificación de la iglesia. Yo en lo personal muero al yo, declarando que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro, para tu gloria y para tu honra, Señor, y que sea el Espíritu Santo el que ministre en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, leemos el Salmo 37 para dar inicio a la prédica. El camino de los malos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el que hace maldad, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder.
Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene los justos es Jehová. Conoce Jehová, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo, acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen, cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para dar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. El Salmo 37 es el que el Señor nos pone a recordar el día de hoy. Tiene que ver con la integridad y todos sus beneficios. Vamos a pasar ahorita a adorar al Señor con la alabanza. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios por la alabanza. La Biblia dice en el Salmo 146, alabanza por la justicia de Dios. Del versículo 7 al 9 dice, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Todo eso mientras alabamos y adoramos a Dios. En el día de hoy vamos a seguir con el tema de la semana anterior, la segunda parte de la prédica que tiene como título la integridad, y voy a compartir aquí la pantalla. Vamos a ver. Ok, ahí debería estar ya la pantalla. La idea de esta segunda parte es que sea un estudio que sea práctico, o sea, que la información sirva para la vida cotidiana. ¿Por qué el hablar de la integridad de nosotros como creyentes es importante? El Señor me puso que pusiera al inicio de esta prédica lo que le sucedió al rey Ezequías. En Segunda de Reyes 21, ¿verdad? Vamos a leer un texto donde dice que uno de los reyes del pueblo de Israel, ¿verdad? Cayó enfermo. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Es un rey de Judá, perdón, dije rey de Israel, el rey de Judá. Entonces, aquí, ¿verdad? El profeta le manda a decir al rey Ezequías, ¿verdad? Que Dios dice que ordene la casa porque va a morir.
¿verdad? O sea, que el Señor es un caballero y le advierte al rey que ordene la casa porque ya va a dejar de vivir aquí en la tierra de los vivientes. Bueno, el rey ora, vuelve su rostro a la pared, dice que él ora y le recuerda a Dios que haga memoria de que él ha andado delante de Dios en verdad y con integridad de corazón y que ha hecho las cosas que a él le agradan. Tres cosas que tienen que ver con que si nosotros andamos en integridad delante de Dios, tenemos acceso a hacer lo mismo que hizo Ezequías, porque ya la decisión de que él iba a morir estaba dada. El profeta le da la información al rey. Dice que él lloró, y lloró Ezequías con gran lloro. Inmediatamente antes de que Isaías saliera, ¿verdad? No había salido ni siquiera a la mitad del patio, y Dios le vuelve a hablar al profeta Isaías de que le llevara un recado al rey Ezequías. Dice que el Señor le dijo a Isaías: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Entonces, ¿por qué estoy empezando con este versículo, con este texto de esta historia de Ezequías? Porque Ezequías, cuando él clamó, le recordó a Dios que él había andado en integridad, que había andado en verdad, o sea, que él era obediente a sus mandamientos. Y también él dice que estaba haciendo lo que a Dios le agrada. Y vemos que inmediatamente el Señor escucha la oración y lo sana. Bueno, ahora que hay tantas personas enfermas, ¿verdad? Es un versículo que puede ser utilizado para explicarle a una persona que el Señor puede sanar cualquier enfermedad, pero la integridad es parte de, ¿verdad? No solo en la persona que está clamando por su propia salud, sino por los que estamos intercediendo. Entonces, la semana pasada vimos de qué se trata la integridad, o de qué se trata el significado de integridad, y vimos la primera definición y la vamos a repasar. La integridad es una condición de una persona o de un objeto de mantener todas sus partes, o sea, que está entero, no le falta nada. Como y pusimos el ejemplo de cuando uno revisa un electrodoméstico, ¿verdad? Que acaba de comprar y ve el manual, generalmente en las páginas del principio vienen todas las piezas que vienen y que componen el aparato. Entonces uno revisa, ¿verdad? Que venga completo. Eso tiene que ver con la integridad. Viene íntegro, no le falta nada. ¿Ok? Ahora, eso es en la parte física, pero en la parte moral tiene que ver con valores y convicciones. Dice que se puede afirmar que una persona íntegra, ¿verdad? Es cuando actúa siempre de acuerdo a las ideas que siempre ha manifestado. O sea, que lo que dice es lo que hace, y lo que él hace es lo que él manifiesta, que es consecuente con lo que él está diciendo. Y eso significa que es confiable. ¿Verdad? Una persona con integridad es confiable. Segunda definición, bueno, ahí vienen varias virtudes o atributos que tienen que ver con la integridad, porque la integridad la componen, ¿verdad? Muchas virtudes. Como Ezequías le estaba recordando al Señor que le habían dado con integridad de corazón, ¿verdad? Habían dado en su verdad, era obediente a los mandamientos y estaba haciendo lo que a Dios le agrada. El mensaje para hoy es eso, que es parte de lo que el Señor nos pide, la integridad. ¿Por qué? Porque está muy cercano, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo ahorita demuestran que la venida del Señor está cerca. Y Él viene, ¿verdad? Por una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. Dice que algunos de los atributos de la integridad es la honradez, la honestidad, respeto por los demás, tener autocorrección, responsabilidad, ¿verdad? Con uno y con las demás personas. Control emocional es parte de la integridad, ¿verdad? Tener dominio propio, y ahora lo vamos a ver en las listas que vienen en la Biblia. Respeto por sí mismo no quiere decir orgullo, ni altivez, ni altanería. Es saber que somos criaturas de Dios, hijos de Dios, y así como Dios, ¿verdad? Nos ama, uno tiene que tener un respeto por uno mismo, que eso tiene que ver, ¿verdad? Con la integridad. La puntualidad es parte de la lealtad hacia Dios y hacia el prójimo. Pulcritud tiene que ver con la apariencia y el aseo personal, la disciplina,
Congruencia y firmeza de acciones. La congruencia es que lo que uno haga o lo que uno hace coincida con lo que uno dice. No decir una cosa y hacer otra. En general, una persona íntegra es alguien en que se puede confiar. En esas dos definiciones viene la palabra en que se puede confiar. Ok, en hebreo, y lo vimos la semana pasada, la palabra que se usa generalmente es la palabra tamim, que se traduce como íntegro, perfecto, sin mancha o sin defecto, completo, sincero, inocente, lo que está completo, totalmente de acuerdo con la verdad o los hechos. Que sus acciones van de acuerdo a lo que profesa y coinciden con la voluntad de Dios. Eso es una parte, bueno, es parte de lo que estamos viendo el día de hoy. Que lo que uno esté haciendo coincida con la voluntad de Dios. Como le dijo Ezequías a Dios, ¿verdad? Que él estaba haciendo lo que a Dios le agrada. Y vemos que Dios inmediatamente le dice al profeta, devuélvase y dele la buena noticia a Ezequías, porque era una buena noticia para Ezequías, ¿verdad? Esos 15 años adicionales. La integridad también tiene que ver con lo que uno hace cuando nadie lo está observando, sabiendo que siempre Dios nos está observando. El reino espiritual nos está observando. Vimos que la sinceridad es parte de la integridad, ¿verdad? La sinceridad tiene que ver con expresarse o comportarse libre de fingimiento, sin hipocresía. Y eso no quiere decir que siempre tengamos que decir lo que pensamos, ¿verdad? La Biblia no dice eso. La Biblia dice, ¿verdad?, que uno tiene que tener prudencia, que es medir las consecuencias de lo que uno va a decir o hacer, ¿verdad? Tomando en cuenta los resultados que pueda tener en la otra persona. La Biblia dice que tenemos que hablar sazonando nuestras palabras con sal, ¿verdad? Para que sea agradable al oído de la otra persona. Entonces, la sinceridad parte de la integridad. La semana pasada vimos una lista de integridad en el libro de Job, ¿verdad? Job 31. Y la estuvimos escudriñando y hay mucha información. El rey David, que también es uno de los hombres de los cuales Dios da testimonio en la palabra de que tuvo un corazón como el corazón de Dios, él escribió varios textos que tienen que ver con listas de autochequeo para que nosotros nos revisemos a nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 26, el título es Declaración de Integridad, lo escribió el Salmo, lo escribió el rey David. Y aquí dice, ¿verdad?, que el rey David le dice a Dios que lo revise, que le pegue un escaneo, a ver cómo está él en la integridad. Y va diciendo algunas de las cosas que él sabía que tenía que tener, ¿verdad?, en una buena condición para poderle decir a Dios que lo protegiera y que lo salvara de todos los enemigos que tuvo el rey David. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Es la primera condición que él le dice a Dios, igual que Ezequías, le dijo tres cosas que él estaba haciendo bien, ¿verdad? Y el Señor le coincidió su petición. Bueno, aquí el rey David está diciendo que él ha confiado sin titubear, quiere decir que sin tener duda o doblez en su corazón. Quiere decir que la duda, ¿verdad?, daña la integridad delante de Dios. O titubear. Sigue aquí el rey diciendo, escudriñame, o sea, revíseme y pruébeme. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Los íntimos pensamientos, ¿verdad?, tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada, que generalmente la persona que no conoce de Dios, ¿verdad?, piensa que los pensamientos que está teniendo son que nadie los ve, que nadie sabe lo que está imaginándose, que no sabe qué es lo que están maquinando. Y la Biblia dice que Dios revisa y ve de lejos los pensamientos de todos los seres humanos que viven sobre la tierra. Y también la Biblia dice que Dios condenará al hombre de malos pensamientos. Está en un salmo. Entonces, el rey David le dice a Dios que lo revise hasta los íntimos pensamientos, que revise el corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Le dice lo mismo que le dijo Ezequías, que andaba en su verdad. Y la Biblia dice que su palabra es verdad. O sea, que anda de acuerdo a su palabra. Aquí habla un tema, ¿verdad?, que es muy importante. El rey David dice aquí, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Y este versículo en especial
coincide con lo que escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, del 9, ¿verdad? Al 11, donde él dice, os he escrito por carta, está escribiendo o hablando el apóstol Pablo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, que diga que es cristiano, que diga que es creyente, que diga que es discípulo de Cristo, fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces, para ponerlo, ¿verdad?, en el lugar que le corresponde este texto, aquí dice que David dice, no me he sentado con hombres hipócritas, es lo mismo que dice Pablo, porque un impío no es un hipócrita, un impío está en abierta rebelión delante de Dios y su posición es que no le interesa seguir a Dios. Bueno, aquí dice el apóstol que con esas personas tenemos que tener convivencia, ¿verdad? Porque es a ellos a los que tenemos que darles buen testimonio y predicarles. Pero cuando hay hipocresía y cuando andan simuladamente, dice aquí, ¿verdad? El Salmo 26, ahí sí hay que apartarse. Eso es lo que dice el apóstol, ¿verdad? Dice, con el tal ni aún comáis. Quiere decir que hay que apartarse cuando una persona se dice cristiana, pero es un hipócrita. Eso es lo que dice ahí. Dice, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Coincide con el Salmo 1. Dice que no se sentó en silla de escarnecedores. Un escarnecedor es un burlador de la palabra, que se burla de lo santo, se burla de Dios, se burla de su palabra. Dice, lavaré en inocencia mis manos, ¿verdad? Lo que hacemos con las manos, nuestras acciones, es importante delante de Dios para medir la integridad. Y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Bueno, aquí dice que el soborno daña la integridad. Era sobornar a una persona es, por ejemplo, darle una dádiva a un empleado público para que haga lo que uno quiere, sobornar a la persona. Darle, no solo a un empleado público, se puede sobornar en un negocio, a un comprador, a un vendedor, a una persona, con tal de tener algún beneficio. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme, ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Entonces aquí habla, ¿verdad?, de temas que tenemos que chequear nosotros. Pensamiento. ¿A dónde está nuestro pensamiento? Si estamos pensando en lo que Dios le agrada, ¿verdad? Si estamos andando con los que son hipócritas y andan simuladamente, ¿verdad?, delante de Dios. Otro salmo que escribió el rey David, el Salmo 15, también es una declaración de integridad y pregunta, ¿verdad? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Ok? O sea, que ¿quién va a habitar en el reino de Dios, en su morada? ¿Quién morará en tu monte santo? Y ahí dice, el que anda en integridad y hace justicia. Hacer justicia es ser obediente a lo que está escrito en la Biblia, seguir los mandamientos y hacer lo que a Dios le agrada. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Una calumnia es una mentira acerca de una persona que está ausente y se hace con el objetivo de dañar su honor o su integridad, su nombre. Eso es una calumnia, una calumnia. No es igual que un chisme. Un chisme puede ser cierto, verdadero, ¿verdad? Pero la calumnia siempre es mentira, siempre. Y es para dañar el honor de una persona. Dice, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Por qué dice eso del vecino? No admite reproche alguno contra su vecino. Bueno, investigando esos versículos tiene que ver con el hecho de que uno, si no hay una persona presente, ¿verdad? No aceptar ningún comentario que venga en contra de la integridad de una persona si no está presente. No aceptar reproche contra una persona que uno conozca. Tiene que ver con la integridad, porque si uno se queda callado, está participando de la calumnia o del chisme o de la murmuración. Dice aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Hace la diferencia con el trato a los rebeldes, ¿verdad? Porque aquí dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. El vil es una persona que no quiere nada con Dios. Bueno,
pero honra a los que temen a Jehová. El trato es diferente. Y es precisamente hoy parte del objetivo de la prédica es orar por las personas que están enfermas, no solo las que están escuchando, sino de las familias, de las personas que están conectadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que tememos a Jehová somos el cuerpo de Cristo y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y tenemos que orar los unos por los otros. Si todos estamos en integridad, tenemos, ¿verdad? Moralmente el derecho de estar delante de Dios clamando por la salud nuestra y la sanidad de las personas que nos rodean. Dice aquí en el Salmo 15, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. La integridad tiene que ver incluso con sostener algo que es cierto, aunque uno se vea perjudicado. Eso es lo que dice ahí. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea que si por decir la verdad, uno va a recibir algún tipo de castigo, pues porque es justo, o alguna consecuencia, bueno, entonces es parte de, ¿verdad? No cambia uno de criterio si es que uno está involucrado. Habla de quien su dinero no dio usura, ¿verdad? Y eso coincide con lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento acerca del préstamo de dinero entre hermanos. Eso está en el libro Levítico para el que lo quiera investigar. Que una de los estatutos que está en la escritura es que entre los israelitas, ¿verdad? Si se prestaban dinero, que no se cobraran intereses. Quien su dinero no dio a usura. Usura es lucrar con el dinero, o sea, que haya un interés de por medio cuando se ayuda a una persona que es hermano de uno. Ni contra inocente admitió cohecho. ¿Ok? La palabra cohecho significa, por ejemplo, lo que una persona hace con un tráfico cuando lo para y le da, ¿verdad? Un poco de dinero para que no le haga la multa. Eso es cohecho. Es hacer que una persona cambie, ¿verdad? Lo que tiene que hacer su deber con tal de recibir una dádiva. ¿Okay? Entonces aquí dice que contra el inocente no admitió cohecho. Realmente, bueno, una persona que rompa la ley de tránsito le da el dinero al tráfico siendo culpable la persona, ¿verdad? Pero aquí dice que es contra el inocente, que no reciba uno dinero para dañar a una persona que es inocente. Y aquí hay una garantía que dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Por eso estamos revisando las listas de integridad, porque en este momento en el que estamos, en el tiempo de dolores, perdón, el Señor espera de nosotros que estemos limpios, sin mancha y ni arruga. El mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis dice 7 veces al que venciere, al que venciere, al que venciere. El que venciere es el que esté en un nivel de integridad, ¿verdad? Que estamos revisando, porque el Señor nos protege a nosotros, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, como dice la Escritura, ¿verdad? El Señor nos protege a nosotros, siempre y cuando estemos viviendo en integridad. Aquí dice que no resbalará jamás. Ok. Una de las cosas que tiene que ver con la integridad, y aquí lo dice en el Salmo 19:13, y lo incluí, porque dice, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces ahí dice que para nosotros estar limpios de gran rebelión y estar íntegros, tenemos también que estar libre de toda soberbia. Y ahí dice que la soberbia se enseñorea de la persona, es como el jefe de una persona, porque lo hace actuar de una manera que a Dios no le gusta. Entonces ahí hay 4 definiciones de soberbia. Dice que es altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con desprecio de los demás. Cólera e ira expresadas en acciones, con acciones descompuestas o palabras altivas e injuriosas. O sea, reacciona mal cuando se le contradice y ahí dice con palabras altivas e injuriosas. Una injuria, ¿verdad? Es un ataque directo a la integridad de la persona, con palabras. Y dice que es con acciones descompuestas, o sea que no es proporcional a lo que uno está hablando, sino que la reacción es desmedida. Eso es un síntoma de soberbia, la cólera y la ira expresada en acciones descompuestas, ¿verdad? Que no son proporcionales a lo que la otra persona está diciendo. También dice que es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo a otros.
La soberbia tiene que ver con la altanería. Y aquí tengo una definición que dice que se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial y que lo demuestra con un trato distante o con desprecio hacia los demás. Entonces, para estar íntegro delante de Dios, nosotros tenemos que actuar sin soberbia, ser mansos y humildes, como dice la Escritura. ¿Ok? Después el Salmo 101 también es un salmo que escribió el rey David y tiene que ver con una promesa que el rey hace de vivir íntegramente. Pero vemos que al principio, ¿verdad? Es el rey David el que habla. Pero después, ¿verdad? Después del segundo párrafo, es Dios el que habla. Es Dios el que habla. Es muy interesante porque lo escribe el rey David, ¿verdad? Pero en el primer párrafo es el rey el que habla, pero lo termina Dios. Dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Es el rey diciéndole que lo va a alabar y que le va a cantar. Por eso nosotros siempre empezamos la prédica con alabanza. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Quiere decir que la perfección es un camino, no es un destino. O sea, por supuesto que vamos a ir perfeccionándonos en el camino. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Y está escrito en la Biblia que el mismo apóstol Pablo decía que él no creía que era perfecto, sino que él iba adelante, ¿verdad? Olvidando lo que estaba atrás. Es un camino. La perfección es un camino, es un proceso. Pero ahí dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Le está hablando a Dios. Quiere decir que es Dios el que nos perfecciona. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Eso lo dice el rey. Ahora lo que dice Dios. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Ahí habla de infamia, ¿verdad? Infamar es ofender la fama, el honor o la dignidad de una persona, que esté presente o ausente. Entonces ahí dice Dios, ¿verdad? Que Él no va a soportar ni va a tolerar que alguien solapadamente es, ¿verdad? Así de escondido, por detrás, no directamente. Infama a su prójimo. Yo lo destruiré, dice ahí. No sufriré es que no va a tolerar al de ojos altaneros, y ya vimos la definición de altanería, ¿verdad? Alguien que se cree superior a los demás, ya sea por una posición social o económica, o por alguna cualidad que tenga y que desprecie a los demás. ¿Ok? Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Ese es Dios hablando. Y ahí dice, el que anda en el camino de la perfección, en el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El camino de la perfección. Entonces, la perfección es un camino. La integridad es un proceso que se va adquiriendo. Por eso es que tenemos que avanzar. Dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra y exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Okay. Otro de los salmos que tiene que ver con el tema de la integridad que el rey David, ¿verdad? Le decía al Señor es el Salmo 131. Dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón. Habla de la vanidad, ¿verdad? Dice que la vanidad, y aquí tengo una definición, dice orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos, o sea, por sus méritos. Entonces no es una persona orgullosa que tiene un alto concepto de sí mismo y de sus méritos, sino que le gusta ser admirado y que lo ensalcen. Eso es la vanidad. Y aquí el rey dice, Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he callado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. La Biblia dice, ¿verdad?, que de los tales es el reino de los cielos, y refiriéndose a los niños. Y tiene que ver también con el tema de la fe, que es creer, confiar y obedecer, y además de eso también obedecer y creer que la Biblia es cierta, como un niño cree cuando el papá le dice que algo es cierto, ¿verdad? Dice, espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. La confianza.
confiando en Dios como un niño. La confianza en Dios es parte de la integridad. Ahora, en el caso de Moisés, que también es uno de los hombres, ¿verdad? De los que Dios da testimonio, y lo vimos la semana pasada, cuando lo pone de ejemplo, ¿verdad? Junto con Samuel, en el juicio contra Judá, él dijo que Dios decía que si Samuel y Moisés estuvieran delante de él en ese momento, igualmente, ¿verdad? No podrían hacerlo cambiar de decisión. Y Moisés también, en el libro de Deuteronomio, él pone una lista de cosas que Dios pide. De hecho, el título de Deuteronomio 10 es lo que Dios exige. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que temas. El temor de Jehová es parte de la integridad. Y la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y la inteligencia es el apartarse del mal. Tener temor de Jehová es tener reverencia a Dios, de no querer ofenderlo, de querer agradarlo, de tenerlo en cuenta siempre sabiendo que Él nos ve hasta los más profundos pensamientos que tenemos. Dios dice que Él espera que uno tenga temor a Él, temor de Él, reverencia. Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí que Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió tu descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Aquí dice que la acepción de personas daña la integridad. Acepción de personas es tratar de una manera diferente a una persona por su posición, ¿verdad? Social, o porque podemos lograr de él algún beneficio. Entonces, tratar a la gente dependiendo de, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros no debemos hacer acepción de personas. Se predica el evangelio a toda criatura, dice la escritura. Ni toma cohecho, está hablando de Dios. Bueno, está hablando de la integridad, de que no tenemos que tomar cohecho. Ya vimos lo que es cohecho, ¿verdad? Es como cuando alguien le da a un tráfico un dinero para que no le haga la multa. No recibir dinero de nadie para nosotros dañar o beneficiar a alguien sabiendo que está incorrecto. Dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, lo vimos en la semana pasada en la lista de integridad de Job. Job él mismo decía y dice en su palabra en Job 31 que a los huérfanos él los trataba como un papá, incluso cuando él era un adolescente y un niño. Él se portaba como un papá para los huérfanos. Vimos también la semana pasada que un huérfano, ¿verdad? Es huérfano, huérfano, aunque sea un adulto o un adulto mayor. No tiene nada que ver con la edad. O sea, la orfandad tiene que ver con la condición de que alguno de los dos padres esté muerto. Y Dios protege a los huérfanos. Dice que a la viuda también. El Nuevo Testamento habla que la iglesia tiene que cuidar a la viuda, que en realidad lo es, y da una lista de requisitos, ¿verdad? Que sea mayor de 60 años, que se haya portado bien con los justos, que haya criado a sus hijos, ¿verdad? En obediencia, que haya estado casada con un solo hombre, etcétera. Pero la viuda es parte, cuidar a la viuda es parte de lo que Dios nos pide a nosotros. Que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Habla del extranjero. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y temibles que tus ojos han visto. Entonces, en esta lista de integridad, ¿verdad? Habla de hacer justicia al huérfano y a la viuda, tratar bien al extranjero, no hacer acepción de personas, no tomar cohecho, ¿verdad? Es parte de la lista de integridad. También en los libros de los profetas encontramos algunos textos para analizar esa condición, la condición de nuestra integridad. Por ejemplo, en el libro de Miqueas, capítulo 6, ¿verdad? Viene una lista. Y esta lista más que todo habla, ¿verdad? De la integridad en la parte económica y en los negocios y en el trabajo. Es parte de la integridad. Dice Miqueas 6 del 6 al 16. ¿Con qué me presentaré ante Jehová
y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué te pide Jehová de ti? 2 puntos. Solamente hacer justicia. Otra vez, hacer justicia es hacer lo que a Dios le agrada y cumplir los mandamientos. Amar misericordia. ¿Qué significa amar misericordia? Eso tiene que ver con el tema de mi actitud con el prójimo. Y humillarte ante tu Dios, ¿verdad? Tener esa humildad y mansedumbre de que el que manda es Dios, no nosotros. Aquí dice amar misericordia porque es parte de la integridad. Tener amor hacia la gente, hacia las almas perdidas y también hacia los hermanos de la fe. Dice, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Y ahora vienen unas preguntas. ¿Hay aún en casa al impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Una medida escasa, por ejemplo, es que una persona que venda algún artículo que tiene que ser pesado, ¿verdad? Como el arroz, los frijoles, no sé, cualquier cosa que tenga que ser pesada en escala, ¿verdad? O medida, que cambie la medida, ¿verdad? Para hacer un fraude. Entonces, por ejemplo, hay gente, ¿verdad? Que modifica las romanas o las balanzas para que el kilo no sea un kilo, sino que sea menos, como 800 gramos. Ahí está robando. Y dice que esa medida para Dios, la que está escasa, que no llega a la medida correcta, eso Dios lo detesta, ¿verdad? Daré por inocente el que tiene balanza falsa y bolsa de peces engañosas. ¿Eh? Por eso una vez estábamos viendo el tema de que la palabra doquimos, que es un término griego que tiene que ver con la integridad, se refería a personas que en la época, ¿verdad? Donde las monedas eran de plata o de oro, ellos medían a ver si el borde de la moneda tenía el tamaño correcto, porque la gente raspaba los bordes de la moneda para que la moneda fuera de menor peso. Entonces se ganaban, ¿verdad? Lo que le limaban a las monedas. Eso para Dios dice que es detestable. Doquimos, ¿verdad? Era la persona que se encargaba de solamente aceptar, recibir y dar monedas, perdón, que tuvieran el peso correcto, que no fueran menos del estándar que estaba establecido. Sigue, ¿verdad? Dice, sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, dice ahí, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvare lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, o sea que sembrará, pero no va a cosechar. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás vino. Aquí dice, no es que no van a trabajar, sí van a trabajar, pero no va a haber fruto del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que se roban aquí, Dios va a hacer que se lo roben a ellos. Entonces, es parte de la integridad, ¿verdad? En el texto de Miqueas, el Señor menciona que la integridad en los negocios son el trabajo, el hacer fraude y engaño en la parte comercial es una abominación. Está en los proverbios también. La honestidad en el trabajo y en el comercio es parte de la integridad que debemos tener como hijos de Dios. Otra cosa, que la fuente de nuestro sustento sea legal, que sea honrado delante de Dios. Y la Biblia dice, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro Levítico, que no se podía llevar una ofrenda a la casa de Dios que viniera de la prostitución, el dinero o por la venta de un perro. Eso está en la Biblia por si lo quieren escudriñar. Quiere decir que el origen, ¿verdad? De los recursos para Dios es muy importante. Si es mala vida el dinero, es mal habido el dinero, eso no está bien delante de Dios y es parte de lo que Él quiere que nosotros veamos hoy. En el libro de Miqueas dice, ¿verdad? Sus ricos se colmaron de rapiña. Rapiña es un animal muerto. O sea, es como carroñeros, como que recogen todo lo que va quedando, ¿verdad? De la gente que van destruyendo con todos los fraudes y todo lo que están haciendo para sacar de negocio a otras personas. Tiene que ver con la integridad. Ok, para el mundo, sin Dios, ¿verdad? Más bien muchas actividades, generalmente en ventas he visto yo, ¿verdad? Y no estoy generalizando, estoy poniendo un ejemplo.
Muchas veces las personas que quieren vender un producto y les ponen metas de ventas, empiezan a meterse en problemas con Dios porque tienen que empezar a mentir para vender un producto, ¿verdad? O también para especular con más precios o con mayor margen, ¿verdad? O también pagando menos al proveedor. Digamos, antes, en la parte de exportación, era común el estar poniendo reclamos de calidad en productos que habían llegado bien. Simplemente reclamaban la calidad y porque querían pagar menos por el producto que habían comprado. Eran quejas que no eran ciertas. Dice en el Nuevo Testamento, se menciona, por ejemplo, lo siguiente, en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ok, lo que hemos estado viendo de aquí para atrás tiene que ver con el Antiguo Testamento. Pero nosotros, si empezamos a escudriñar las listas de integridad que vienen en el Nuevo Testamento, son mucho más finas, son más elaboradas, en el sentido de que tienen que ver con mucho más temas. Aquí en Mateo 5:48 se nos dice que nosotros tenemos que ser igual que el Padre. Y dice que es perfecto, o sea que sube, ¿verdad? La varilla, como decimos nosotros, a un nivel muy alto. Ahora, ¿por qué es que dice eso? ¿Verdad? Dice, veamos por qué dice esto este versículo, ¿ok? El amor hacia los enemigos. En las listas de integridad del Antiguo Testamento, esta parte del amor hacia los enemigos no es tan común encontrarla en las listas de integridad. Pero en el Nuevo Testamento sí, y tiene que ver con la perfección. ¿Ok? Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mateo ahí está refiriéndose al Antiguo Testamento. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que hiera, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Verdad qué lista la que viene ahí? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso tiene que ver con la lista de integridad. En el libro de Mateo dice eso, que nosotros tenemos que bendecir a la gente que nos maldice, hacerle bien a los que nos aborrecen y orar, porque tenemos que orar por la gente que nos persigue y nos ultraja. Y el ultrajar, ahí tiene que ver todo lo que hemos hablado anteriormente. El tema de la calumnia, el chisme, la difamación, la injuria, etcétera. Hay que orar por ellos. Ahora, ¿para qué? Dice ahí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Quiere decir que hay recompensa por amar a los enemigos. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y el 48 versículo dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiere decir que amar a los enemigos, orar por los que nos maldicen y ser bueno con la gente que no es bueno con nosotros, buenas con nosotros, eso tiene que ver con el nivel de integridad que Dios nos pide. Entonces, toda esta información es muy valiosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí dice que son las maneras de perfeccionar nuestro camino con Dios, sabiendo que la perfección es un camino. Entonces, si nosotros no estamos amando a nuestros enemigos y no estamos orando por la gente que nos maldice y nos ha hecho daño, estamos fallando en esa parte. Y el mensaje es para todos nosotros, incluyéndome a mí. Dice, se menciona como un requisito el tener amor por los enemigos, dando testimonio de ello. Al menos saludándolos, estamos haciendo algo que a Dios le agrada y nos pone un buen nivel delante del Padre. Ok, ahora la Biblia dice que Jesús establece los ministerios en una congregación, en una iglesia, porque Él espera que nosotros vayamos perfeccionándonos a través de la enseñanza de la Escritura. Dice Efesios 4, la unidad del Espíritu. Quiere decir que todos tenemos que ser iguales todos, porque somos todos hijos de Dios con el mismo Espíritu Santo adentro. Y aquí dice que tenemos que andar como es digno de la vocación.
digno. Tenemos que estar a la altura de la vocación, a la altura de lo que Dios espera. Tiene que ver con la integridad. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, es parte de la integridad, soportando con paciencia a las otras personas, para que nos soporten a nosotros también. En amor, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Quiere decir que todos tenemos que estar en paz con los otros hermanos, porque somos miembros de un cuerpo y todos tenemos dentro el mismo Espíritu Santo. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos. Es el objetivo de los ministerios, perfeccionar a los santos, que somos nosotros. Santo significa apartado para Dios. Perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para evangelizar, para llevar almas a Cristo, para dar buen testimonio, para estar en integridad delante de Dios, para que Él escuche nuestras oraciones, como lo hizo con Ezequías, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, perdón, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí dice, a un nivel. ¿Cuál es el nivel que tenemos que alcanzar? Bueno, dice que Jesucristo es el modelo a seguir. Él es el que tenemos que imitar. Somos discípulos de Jesucristo, no de un hombre. Somos discípulos de Jesucristo. Dice para que ya no seamos niños fluctuantes. Niño fluctuante quiere decir que cambia de opinión a cada rato. Que depende de lo que le digan, ya cambia de opinión. Fluctuante es que se mueve de un lado para otro, que no es firme. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, tiene que ver con doctrina. Por engaño, estratagema es un plan de una persona para engañar. Y la Biblia dice que Satanás iba a mezclar la doctrina. Está por escrito. Por eso está en el libro de 1 Timoteo 4, donde habla, ¿verdad?, de que iban a haber doctrinas de demonios. Dice, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiere decir que la unidad de los hermanos, orar unos por los otros, interceder unos por los otros, ¿verdad?, es parte de lo que Dios le agrada y es parte de la integridad. Luego en el libro de Efesios 4 dice la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya sabemos que la palabra vanidad tiene una definición, ¿verdad? Que es estar encandilado con uno mismo y pretender que la gente lo admire o lo ensalce por esas cualidades que uno mismo se admira. Job dice que él no miró al sol ni a la luna en sus resplandores, que él no estaba encandilado con él mismo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Quiere decir que la ignorancia hace que la mente esté en tinieblas. Por eso hay que avanzar en el conocimiento de la Biblia, de la Biblia, de la escritura, quedarse en el libro. Como le decían los musulmanes a los israelitas, ¿verdad? Les dicen todavía el pueblo del libro, los del libro, porque respetan el libro, ¿verdad? Es este libro, la Biblia, que nosotros tenemos que escudriñar. Dice, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado
viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Viene esto siguiente y habla de parte que tiene que ver con la integridad. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, que no nos mintamos unos a otros. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, si se enojan, airados, es de ira, si se enojan, no pequen. ¿Es posible enojarse sin pecar? Sí, la Biblia lo dice. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que antes de que anochezca, yo tengo que estar ya sin enojo. Como leímos ahora en el Salmo inicial, ¿verdad? Deja la ira y desecha el enojo. Deja la ira y desecha el enojo. Y ahí dice que no se puede poner el sol, o sea, que no se haga de noche si uno está enojado. Tiene que sacudirse del enojo. Si hay que pedir perdón, ¿verdad? Hay que pedir perdón. Si uno se enojó con alguien y lo trató mal, es parte de, ¿verdad? Antes de que anochezca, dice ahí. Ni deis lugar al diablo. Quiere decir que el enojo da lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, o sea, que no robe. Bueno, hurtar, a diferencia, hurtar es cogerle a alguien lo que no le pertenece a uno sin que el otro se dé cuenta y seguirlo haciendo, ¿verdad? Es como que en una casa, alguien que trabaja en la parte de arreglar la casa o limpiarla, se lleve un poquito de arroz todos los días, sin que se den cuenta. O un poquito de frijoles, o un poquito de lentejas, o un poquito de sal. Eso es hurtar, es sacar, ¿verdad?, lo ajeno sin que el otro se dé cuenta y seguirlo haciendo. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí dice que si uno comparte con el que padece necesidad, entonces Dios le va a dar más fuente de trabajo. Si uno lo lee, ¿verdad?, para atrás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí es donde está el secreto de enojarse, pero no pecar. Si uno va a decir algo que se va a arrepentir inmediatamente después, es mejor irse de ese lugar, no decir nada. Cuesta, sí, pero hay que hacerlo. Si ya uno dice enojado, ¿verdad? Ya esa frase hay que ir a recoger, hay que ir a pedirle perdón a Dios y a la persona que uno ofendió, y es más complicado. Después viene la culpa y vienen las consecuencias. Dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y el versículo 30 dice que así es como se contrista al Espíritu Santo. O sea, que se pone triste, se aleja. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, como el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, las palabras corrompidas, ¿verdad?, hacen que el Espíritu Santo se contriste. Dice que la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia son las malas palabras y toda malicia. La malicia ya tiene que ver con lo que uno está pensando. Cuando le hacen algo, uno empieza a maquinar cómo vengarse de esa persona, cómo sacarse el clavo, ¿verdad? Decimos los ticos. Eso es malicia. Eso es estar maquinando uno, ¿verdad? Algo que Dios no quiere que uno esté maquinando. La Biblia dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está también la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. La venganza no es de uno, es de Dios. Entonces, si a uno lo tratan mal y lo hacen enojar, ¿verdad? Entre más rápido se sacuda uno de esa emoción, mejor. Y ahí dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Quiere decir que a Dios no le gusta y que uno le grite a las personas. Y obviamente está en el contexto, ¿verdad?, de gritar en la discusión. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo el Señor lo ha puesto varias veces esta semana, ¿verdad?, en el sentido de que es parte de lo que Él nos pide. Perdonándonos unos a otros, teniendo paciencia unos con otros y orando unos por otros. Entonces, el estudio de la palabra de Dios nos pone en sintonía con lo que a Dios le agrada. Ese es el objetivo de la prédica de hoy, entrar en esa sintonía de que Dios nos pide estar en integridad. Y la integridad tiene que ver con muchos puntos. Es parte de la vida cristiana. Y hoy hemos visto mucha información que tiene que ver con lo que Dios espera de nosotros. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice, ¿para qué? Preparado para las obras que Dios quiere que estemos haciendo.
Quiere decir que parte de la integridad es estar haciendo lo que a Dios le agrada. No es solo teoría. Si nosotros no estamos, ¿verdad?, llevando a la práctica en buenas obras, porque la Biblia dice que la fe sin obras está muerta, está en la Biblia. Entonces, tenemos que estar dando testimonio, predicando la palabra. La Biblia dice, ¿verdad?, a tiempo y fuera de tiempo. Y ahorita estamos en un tiempo muy peligroso y la gente, mucha, sí quiere escuchar la escritura. Vamos viendo que hay mucha también, ¿verdad?, que no quiere saber nada de Dios. Y está escrito, ¿verdad?, en el libro de Daniel. Dice que los impíos nunca van a entender, pero nosotros tenemos que estar haciendo lo que a Dios le agrada. Para eso es que Dios nos llama, para estar preparados para toda buena obra, no para que nos quedemos con esa información nosotros. Por último, aquí en 2 de Pedro 1, del 3 al 11, y lo puse como el final de la prédica, es porque aquí también hay una promesa de que el que haga las cosas que vamos a leer aquí no va a caer jamás, como lo leímos ahora en el Salmo, ¿verdad? Que el Señor dice en el Salmo, el que haga tales cosas no resbalará jamás. Cuando hablamos de la usura y cosas, ¿verdad?, que vienen ahí en ese Salmo. 2 de Pedro 1, del 3 al 11 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, aquí la piedad se refiere al misterio de la piedad que viene en el libro de Timoteo, ¿verdad?, que dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, dice, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es parte de lo que tenemos nosotros que saber, que el misterio de la piedad que viene en el libro de Timoteo hay que explicárselo a la gente que no lo conoce. Ese en sí es un tema aparte, ¿verdad? Porque es muy profundo. Y la piedad tiene que ver con lo que Dios hizo por nosotros. Hay que poder explicar a una persona que no conoce de Dios que Dios se hizo uno de nosotros para venirnos a dar un mensaje. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y habla de información, de conocimiento, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe. Aquí hay una lista. Añadida a vuestra fe, virtud. Entonces, ¿qué significa la palabra virtud? Virtud dice, cualquier excelencia moral particular, por ejemplo, como la modestia o la pureza. Quiere decir que la fe, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La fe es creer, confiar y obedecer. Y hay que sumarle o añadirle, ¿verdad?, excelencia moral, modestia, pureza, tolerancia. Eso, solo ahí hay una listota donde dice la virtud. O sea, que la fe tiene que ir acompañada con cosas que sean moralmente buenas, o sea, con actitudes. Otra definición de virtud es ponerse en acción, hacerlo. O sea, que lo haga, no que se quede nada más ahí, o sea, que haga algo. Dice que hay que añadirle la virtud conocimiento. ¿Qué conocimiento? Bíblico. Bíblico, es la Biblia la que tenemos que conocer. Dice que al conocimiento dominio propio. Quiere decir que el conocimiento tiene que ser entregado a otra persona de una manera correcta, sin enojarse, sin altivez, ¿verdad? Dejando hablar, escuchando, porque el dominio propio es parte de la manera en que se tiene que entregar el mensaje. Como dice 2 de Timoteo 2, del 24 al 26, dice que, pero el siervo del Señor debe ser amable para con todos, dice sufrido, apto para enseñar. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá, ¿verdad? Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están sujetos a voluntad de él. La forma de dar el mensaje tiene que ver con el dominio propio. Dice que el dominio propio, paciencia. Y aquí la traducción de paciencia, ¿verdad? Bueno, para nosotros paciencia es, como dijo una vez una persona, es lo que a uno le queda cuando no le queda de otra, ¿verdad? Pero esa no es la paciencia que esta palabra quiere decir. La paciencia que ahí dice es la longanimidad, que es la resiliencia, es otra palabra, ¿verdad? Es que en momentos de adversidad no perder el ánimo
ni la lealtad hacia Dios. Y eso parte del dominio propio, sí, pero tiene que ver con mi relación, mi actitud hacia Dios, ¿verdad? A pesar de lo que estemos padeciendo, no perder la actitud delante de Dios, ni la lealtad hacia Él. Piedad en este caso sí tiene que ver, ¿verdad? Con la reverencia a lo santo. La reverencia a lo santo es la traducción de esta palabra piedad aquí. Reverencia a lo santo. Luego dice amor, afecto fraternal. El afecto fraternal, cuando uno lo revisa en la BLB, es interesante que viene la palabra Filadelfia. Esa es la palabra en griego que significa amor fraternal. Y Filadelfia, ¿verdad? Es el mensaje a la penúltima iglesia que sale en los 7 mensajes a las 7 iglesias, donde dice que esa es la iglesia, ¿verdad? Que recibe la promesa. Y lo voy a leer aquí un grito, aprovechando, porque no es casualidad que ahí diga que el amor fraternal, ¿verdad? Tiene que ver con la integridad. En Apocalipsis, capítulo 3, dice lo siguiente, del 7 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice las iglesias. Es el mensaje a Filadelfia. Y aquí dice, ¿verdad? En esta lista, porque dice fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia o longanimidad, piedad, afecto fraternal y amor. Son 8 cualidades que tienen que ver con la integridad. Y ahí dice que si nosotros tenemos Filadelfia, que es amor por los hermanos, ¿verdad? Y la última palabra que dice ahí, amor, ¿verdad? En el griego es ágape. También se puede traducir como caridad hacia el prójimo. Quiere decir que pensamos en los demás. Entonces, ahí dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, son esas 8 cualidades, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El ocio, ¿verdad? Dice la escritura que fue parte del problema en Sodoma y Gomorra, la abundancia de pan y el ocio. O sea que estaban sin ocuparse en cosas importantes. En este caso, lo que Dios dice que tenemos que estar haciendo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por eso lo puse en rojo. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Haciendo qué? Ahí lo dice. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor ágape, caridad por las otras personas. Y ahí dice que si eso abunda en nosotros, no nos va a dejar hacer, no nos va a dejar estar ociosos, sin fruto. Y dice aquí que si nosotros hacemos estas cosas no vamos a caer jamás, porque vamos a estar haciendo lo que a Dios le agrada. Y dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice amplia y generosa entrada. O sea que entramos, ¿verdad? Con buen campo. No raspando, sino con buen campo.
Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Eso lo escribió Pedro, que él siempre lo estaba recordándolo. ¿A quién? A nosotros. Aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Ahí dice que Dios no quita el bien a los que andan en integridad. Es una promesa de Dios. Por eso la invitación de hoy es, ¿verdad? Y el mensaje, que a través de la integridad, que es un proceso, y la perfección es un camino, nosotros tenemos acceso a pedirle a Dios, ¿verdad? Cosas parecidas a lo que Ezequías pidió, que fue que una persona no se muera. Puede ser que hoy hayan familiares que estén en una condición de salud donde hay peligro de muerte, hay enfermedad terminal, están enfermos de COVID o están enfermos de algo, ¿verdad? O no conocen de Dios. Si la integridad nuestra está en un buen nivel, nosotros podemos pedirle a Dios y Él nos escucha y puede cambiar de opinión, así como cambió de opinión cuando el profeta Isaías ni siquiera iba por la mitad del patio, sino que Dios lo devolvió. Cuando vio una persona llorando, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que lo sanara, a él mismo. Ezequiel no estaba intercediendo por otra persona, estaba pidiéndole a Dios que lo sanara a él. A poner en práctica lo aprendido es parte de la integridad, no quedarse solamente en la teoría. Entonces, vamos a orar juntos en esta tarde, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Dándole las gracias al Señor por todo lo que nosotros en esta época, ¿verdad? En este tiempo profético que estamos viviendo, el inicio de tiempo de dolores, y se están cumpliendo muchas de las profecías que vemos, ¿verdad? Alrededor nuestro. En Israel, cómo está ya alineándose todo lo que dice la Escritura acerca de Siria, de Irán, de Turquía, de Rusia, ¿verdad? Cómo está avanzando el misterio de la iniquidad con el tema de la persecución a la gente que no se somete a lo que, a lo que la estructura está imponiendo. Ya están tocando el tema financiero a los que no se someten a lo que ellos dicen, el tema del suministro de alimento y el trabajo. Y esta tarde, ¿verdad? También yo quiero hacer una invitación a todas las personas que todavía tienen dudas acerca de entregarle su vida y su corazón al Señor Jesucristo. La Biblia dice, ¿verdad?, que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es cierta. Todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo. Y la Biblia dice que Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado delante de Dios, no delante de un hombre. Entonces, yo invito a las personas, ¿verdad?, que quieran hacer una oración. La oración es una oración de fe que se hace para empezar a reconciliarse con Dios. ¿Por qué digo empezar a reconciliarse con Dios? Porque una oración en sí, ¿verdad? Eh, hace que la persona por lo menos piense que tiene que reconciliarse con Dios. El arrepentimiento es algo que solo Dios puede poner en una persona. No es responsabilidad del predicador que otra persona se arrepienta. Lo acabo de decir en segunda de Timoteo 2 del 24 al 26. Dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso. O sea que esto no es para pelear. Dice que tiene que ser apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Es Dios el que le concede a una persona que se arrepienta, no es el que predica. Nosotros, los que predicamos, tenemos que vivir en integridad para no entrar en juicio delante de Dios por ser hipócritas y para que el Espíritu Santo se mueva cuando nosotros estamos hablando de Él. Él es el importante, no somos nosotros. Nosotros no somos importantes, es Jesucristo. Entonces, en esta tarde yo invito a las personas que quieran hacer esta oración, que sienten en su corazón que tienen que reconciliarse con Dios. Y es tiempo de reconciliarse con Dios. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. Y un día esto estaba viendo una prédica donde dice, el que estaba predicando, que él le llamaba la atención cuando era un niño, ¿verdad?
que él veía, él se crió en un orfanatorio y él veía a los embajadores en las películas, cómo representaban a los países, ¿verdad? En otros países eran representantes de sus propios países y que cuando las partes diplomáticas entraban en conflicto y un país le declaraba la guerra al otro país, cómo los países retiran sus embajadores antes del conflicto. Pues la Biblia dice que la tierra está en un conflicto, dice que está como dolores de parto, la misma creación. Y estamos al inicio de una etapa que se llama tiempo de dolores, ya tal vez más encaminaditos, ¿verdad? Y lo que viene es duro para la humanidad. Ya no es tiempo de perder el tiempo. Y si las personas que hoy están viendo esta prédica, el Señor les pone la necesidad de ponerse a cuentas con ellos, yo los invito a que hagamos esta oración juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque yo sé que el día de hoy no es una casualidad. Yo sé que estás hablando a mi corazón porque tú no quieres que yo me pierda. En este momento, yo quiero decirte que sí me interesa tener una relación personal con mi Dios y mi Salvador, el Señor Jesucristo. Yo quiero decirte que yo sí creo en mi corazón que Jesucristo es quien dice ser, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que vino a esta tierra a cumplir la ley de Moisés, los salmos y los profetas, que tuvo una vida santa, sin pecado, que murió en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados y los de todo el mundo, que el Señor resucitó de la muerte al tercer día, y creo en mi corazón que está sentado a la diestra de Dios Padre, con todo su poder y toda su gloria. Señor Jesucristo, el día de hoy yo te confieso como mi único Dios y mi único Salvador. Yo te ruego, Señor Jesucristo, que me perdones por mis pecados. Yo quiero decirte, Señor, que necesito que pongas arrepentimiento genuino en mi corazón para que yo deje de hacer lo malo. Señor Jesús, en este momento yo te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Todo mi ser te lo entrego a ti. Y te pido, Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo, que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que no permitas que mi nombre sea borrado de tu libro. Te pido, Señor, que me enseñes, que me ayudes a entender la escritura. Quita de mí toda ceguera espiritual, que las escamas de mis ojos se caigan para poder ver la verdad espiritual de tu evangelio. Quita de mí todo lo que no te agrada. Yo te ruego, Señor, que no permitas que yo me pierda en el infierno. Y te ruego, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que grabes tus mandamientos, tus estatutos en la tabla de mi mente y en la tabla de mi corazón. Ayúdame a ser obediente y a poder caminar, Señor, en ese camino de la santidad, donde dice la Escritura que por más torpe que yo sea, si ando en santidad, no me voy a perder ni me voy a extraviar. Gracias, Señor, porque yo sé que has escuchado mi oración. Amén. En esta tarde también vamos a orar por todos los hermanos que están padeciendo alguna enfermedad y vamos a orar en un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir eso? En un mismo espíritu y con todo el corazón, es que nos concentremos en lo que vamos a orar, que no estemos distraídos viendo el reloj, viendo la tele, haciendo otra cosa que no es orando. Eso es orar con todo el corazón, es ponerle atención a lo que estamos diciendo. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en este momento venimos, Señor, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, Señor, en un mismo espíritu, pidiéndote, Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo, por todas las personas que estén padeciendo enfermedad, y específicamente me refiero y nos referimos a la enfermedad del COVID, Padre del cielo. Toda enfermedad respiratoria, Señor, de cualquiera que sea la cepa o lo que sea, Señor, que tenga que ver con esa enfermedad. Tú lo conoces, nosotros no. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que todo síntoma
de asfixia, todo síntoma, Señor, de fiebre, de dolor de cuerpo, Señor, de dolor de huesos, de debilidad, de sentirse exhausto, Señor, de dolor de pecho, dolor en los pulmones. En el nombre de Jesús, que se quite, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que la falta de oxigenación, Señor, se regule, que se nivele, Señor, al nivel correcto. En el nombre poderoso de Jesús venimos declarando, Padre, que la palabra dice que si nosotros oramos los unos por los otros, seremos sanados. La palabra de Dios dice en Isaías 53 que por tu llaga fuimos nosotros curados. Oramos y le ordenamos a todo síntoma que se quite del cuerpo de las personas, Señor, que están escuchando este mensaje en el nombre de Jesucristo. Señor, atamos y echamos fuera todo espíritu y asignación de muerte en el nombre de Jesús, porque escrito está en Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y venimos arrancando, arruinando, destruyendo y derribando toda asignación de muerte, de hades y de tumba, toda pestilencia y enfermedad en el nombre de Jesús, la echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Ponemos la sangre del Cordero en contra del reino de las tinieblas. Y Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por todo pecado cometido, por toda falta cometida, por toda hipocresía en nuestro corazón, toda falta de integridad y lealtad hacia ti, Señor, o si hemos prevaricado en contra de ti, que la palabra prevaricar quiere decir, Señor, que es un delito que se comete por una persona que no está cumpliendo su función. Si hemos sido negligentes, Señor, en la oración, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor, para no tener ninguna barrera, Señor, que impida que el Espíritu Santo, Señor, se mueva poderosamente en nosotros. En esta tarde pedimos también por las personas que tienen, Señor, algún padecimiento en los oídos, que tengan infección o dolor en los oídos, que tengan problemas en la mandíbula, de dolor de oídos por bruxismo, Señor, o lo que sea, que esté afectando el dolor, Señor, en los oídos. Toda jaqueca se va en el nombre de Jesucristo. Señor, toda célula cancerígena se deshace en el nombre de Jesús. De cualquier tipo de cáncer, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que escuches nuestra oración, porque la Biblia lo dice, clama a mí y yo te responderé. Te pedimos, Señor, así como Ezequías, Señor, que seamos sanos, Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo. La palabra en el Salmo 91 dice que ninguna plaga va a tocar nuestra morada en el nombre de Jesús. Protege, Señor, a nuestros familiares también. Ten misericordia, Señor, de los familiares nuestros que aún no te conocen, los que están en rebelión o en ignorancia, Señor, delante de ti. Toca esos corazones, porque la Biblia dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Que la palabra, Señor, sea enviada en este momento y que quiebre todo corazón, Señor, indolente y todo corazón de piedra, Señor, de personas que aún no te conocen, que amamos, Señor, por ser familiares nuestros. No permitas que ninguno de los familiares de nosotros se pierda en el infierno, Señor, y mucho menos que nosotros nos perdamos, Señor. Ayúdanos a andar en integridad. En esta tarde te queremos dar la gloria, la honra y la alabanza a ti únicamente, Señor Jesucristo, diciéndote de lo más profundo de nuestro corazón que te estamos esperando, que anhelamos, Señor, verte cara a cara, que cuando suene la trompeta podemos, Señor, toparnos contigo en las nubes, como dice la Escritura, Señor. Creemos firmemente que tú nos cuidas, Señor, y que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Quita de nosotros toda ansiedad, toda angustia, todo temor, toda tristeza profunda, todo espíritu de depresión y de angustia. En este momento lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, llénanos de gozo, de paz, de amor hacia ti, hacia el prójimo. Que seamos misericordiosos con la gente que no te conoce, Señor, que tengamos amor por las almas perdidas, que no estemos pensando siempre solo en nosotros, Señor, sino en los demás. Te damos las gracias nuevamente por esta tarde, Padre del cielo. Y gracias, Señor, nuevamente por tu palabra que es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Yo bendigo, Señor, a todas las personas que están conectadas y viendo este video y oyendo el audio con la bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, la Biblia dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y muchas gracias por su tiempo.